desde el principio de la clase, hablamos de las fases o las etapas por las que pasa el trabajo del clínico. Cuando hacemos psicología clínica, eh, hay clínicos que desarrollamos todas las etapas, hay algunos que se quedan únicamente en la inicial de la evaluación, otros que les gusta más la parte diagnóstica y a otros que les gusta más el tratamiento, entonces se quedan y son especialistas en cada una de esas áreas. Y otros que pues desarrollan en su totalidad todo el trabajo. Entonces se recuerdan esas tres, ¿verdad? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Antes de la evaluación también está la parte de prevención, que es otra de nuestras áreas de interés, y luego del tratamiento o más o menos después del diagnóstico, en medio del diagnóstico el tratamiento o después del tratamiento está la otra área de interés que es el pronóstico, el que nos dice cómo se va a desarrollar ese paciente. Dentro de las tres grandes, ¿verdad? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Evaluación es la que más hemos trabajado, es en donde entra la historia clínica, es en donde entra la entrevista psicológica, es en toda esa parte en donde podemos reconocer mucho del trabajo que hemos realizado hasta ahorita. El tratamiento, también hemos visto un par de cosas, como la técnica de respiración diafragmática en la clase, o, por ejemplo, lo que trabajaron durante el debate, que eran modelos de intervención, de entender cómo se trabaja o desde dónde se trabaja la patología según cada modelo. Pero el diagnóstico, que es una parte central para poder dar lugar al tratamiento inicial y primordial, no la hemos elaborado hasta hoy. Entonces, empecemos por definir diagnóstico. Es la calificación que da el clínico a la enfermedad según los signos que muestra. ¿Cómo así? Es un procedimiento ordenado, sistemático, que permite identificar un problema a partir de observaciones y datos concretos. Conlleva una evaluación, ¿verdad? Que es la parte más importante para poder llegar a un diagnóstico. Un clínico que se respete o cualquier profesional de la salud jamás va a hablar de un diagnóstico si no ha hecho una evaluación. Es muy diferente que a partir de determinados rasgos, de ciertos detalles, de cierta información, yo pueda inferir o tener alguna idea de una hipótesis diagnóstica o de una impresión clínica, que fue lo que ustedes trabajaron durante la historia clínica, ¿verdad? Es muy diferente a un diagnóstico. Pensar en una hipótesis diagnóstica o una impresión clínica es tomar algunos detalles, algunos rasgos del caso y poder tener una idea de hacia dónde podría ir dirigido el diagnóstico. En cambio, el diagnóstico conlleva una evaluación porque es la parte que ya me está diciendo que esa persona está padeciendo determinada patología, ¿verdad? Además, lo importante del diagnóstico es que facilita la toma de decisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tratamiento, por supuesto. Un buen diagnóstico al tiempo correcto nos permite desarrollar un plan terapéutico mucho mejor diseñado para alcanzar mejores resultados también en el proceso de la salud mental o la recuperación de esa salud mental de la persona. Veamos, el diagnóstico no se da de una vez y para siempre. Debe ser revisado, pues quizás varía en el curso del contacto con el paciente. Por eso se habla de un proceso diagnóstico, ¿sí? Es un proceso, no es que una vez dado va a ser siempre así, sino que puede irse modificando según las modificaciones que ese paciente vaya teniendo. O incluso un diagnóstico que una persona traiga previa a el inicio del trabajo con nosotros, o sea, que le haya hecho otro profesional de la salud, también podría variar luego de nuestra evaluación o de nuestra intervención. Y por eso se habla de que el diagnóstico siempre se inicia con un diagnóstico presuntivo, que es, lo vamos a ver más adelante, pero también se refiere un poco a la parte de la impresión clínica o la hipótesis diagnóstica. Es un diagnóstico que necesita más evaluación, pero que ya con lo que se tiene, por ejemplo, da suficiente idea de hacia dónde va el caso. Diagnóstico médico versus diagnóstico psicológico. Veamos las diferencias, porque recuérdense que la palabra diagnóstico es una palabra muy amplia, chicos. De hecho, es tan amplia que trasciende el campo de la salud para ir a otros campos, como por ejemplo hay diagnósticos financieros, diagnósticos de empresas, diagnósticos institucionales, diagnósticos comerciales, en fin.
el diagnóstico es es el resultado de una evaluación que me da la idea de qué es lo que está pasando en determinada situación. Para el área de la salud, que es a la que nosotros nos compete, hay una importante diferencia que siempre tenemos que tener en mente entre el diagnóstico médico y el diagnóstico psicológico. El diagnóstico médico siempre va a estar relacionado con una afección orgánica, en la gran mayoría de casos, por supuesto. Se refiere a una condición que se puede observar directamente con instrumentos especializados. ¿Qué quiere decir? Cuando se trata de una enfermedad donde hay una infección, donde hay una alteración del organismo, se puede detectar el agente patógeno de determinada infección, si es una bacteria, si es un virus, a partir de qué, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, que dan unos resultados muy concretos en cuanto a qué bicho o qué sustancia es la que está desnivelada y es la que está provocando los síntomas que se aprecian en esa enfermedad. O, por ejemplo, también se puede observar la proliferación descontrolada de células, que pasa, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, cuando hay una metástasis. Es ese momento en el que las células se empiezan a reproducir, las células cancerígenas, y a invadir otros tejidos. Eso se puede observar mediante la evaluación con instrumentos específicos que dan resultados muy claros. Ahora bien, el diagnóstico psicológico se refiere a síntomas o funcionamientos mentales, emocionales, que no siempre tienen una base orgánica observable, ¿sí? Algunos padecimientos psicológicos que se diagnostican sí tienen alguna base de alteración en neurotransmisores, por supuesto. Siempre va a estar el cerebro involucrado de una u otra manera, pero no siempre es tan observable, ¿sí? Se infiere ese diagnóstico psicológico por los comportamientos del paciente y por lo que el paciente refiere que está pasando. Ahora bien, veamos tipos de diagnóstico. El diagnóstico se puede clasificar de diferentes formas. 1, según la presencia o ausencia del trastorno. 2, según la base. 3, según la clasificación. Y 4, según su comorbilidad. Vamos a ver cómo se subdivide o cómo se puede clasificar los diagnósticos según la presencia o ausencia de trastorno. Se habla de que hay un trastorno positivo y un trastorno negativo. ¿Cómo así? Positivo, cuando la existencia del trastorno psicológico es una realidad, ¿sí? Y negativo, cuando no existe el trastorno psicológico. Porque recuérdese que uno va a hacer un diagnóstico a partir de una evaluación. Esa evaluación me puede dar resultados positivos, es decir, que sí hay presencia de determinado trastorno, o me puede dar resultados negativos, o sea, no me aparece nada a la hora de que evalúe. Y por lo tanto no se presenta ningún trastorno y a eso se le llama diagnóstico negativo. Veámoslo con un ejemplo clásico. ¿Han visto, por ejemplo, las pruebas de embarazo? Hablan de que se hace una prueba de embarazo, ¡ay, saliste positivo o salió negativa la prueba! ¿Sí? Se refiere a lo mismo. Es un positivo si existe embarazo, ¿verdad? Es un negativo si no hay embarazo, ¿sí? Entonces, lo mismo aplica a los términos positivo y negativo para el diagnóstico dentro de la psicología. Si hay trastorno es un diagnóstico positivo, si no hay trastorno es un diagnóstico negativo. Ahora bien, hablamos también de un diagnóstico posible o presuntivo, que era el que mencionamos anteriormente, o un diagnóstico de certeza o un diagnóstico certero. El diagnóstico presuntivo es una hipótesis de diagnóstico que necesita comprobación. Es decir, con la información que tengo hasta ese momento, yo puedo considerar que es posible que haya un cuadro de ansiedad. Es un diagnóstico presuntivo. No hay suficientes elementos para poder dar certeza de lo mismo. Ahora bien, si después de ese diagnóstico presuntivo yo continúo la investigación a partir de una evaluación más precisa, más especificada, yo voy a tener suficiente información para poder llegar a lo que se llama diagnóstico certero o diagnóstico de certeza. Es el diagnóstico confirmado tras la realización de diferentes pruebas complementarias que lo garantizan. Es decir, primero se comienza por un diagnóstico presuntivo para poder llegar a un diagnóstico de certeza. ¿Sí? Ahora bien, según la base, hay un diagnóstico etiológico y un diagnóstico sintomático. El diagnóstico etiológico es el que determina las causas del trastorno. Se habla de diagnóstico etiológico cuando se explora y se explica la etiología. Etiología hace referencia al origen o de dónde viene, cuáles son las causas, ¿sí? De determinado trastorno. Ahora bien, el diagnóstico sintomático está basado en los síntomas del trastorno. A partir de un conjunto de síntomas se habla de que tiene esto, esto, esto y esto, y por lo tanto ese conjunto de síntomas corresponden a determinado trastorno. Bien, según la clasificación, diagnóstico nosológico
diagnóstico diferencial, y aquí no está colocado, pero también va el diagnóstico dinámico, que vamos a ver los tres. Diagnóstico nosológico es la determinación específica y clasificada del trastorno según los manuales o las clasificaciones diagnósticas. ¿Se recuerdan que hablamos de esto en algunas de las clases anteriores? DSM, CIE-10 o la GLAP, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico nosológico tiene que ver con la nosología, que es la ciencia que estudia las características de la enfermedad, y según esa ciencia se establecen determinados criterios diagnósticos que están en sistemas de clasificación, que son DSM, CIE-10 y GLAP. Entonces, el diagnóstico nosológico es el que se hace a través de manuales. O sea, el clínico junta la información y luego la contrasta en contra, ¿verdad?, los criterios diagnósticos de determinado manual. Depende cuál vaya a querer utilizar. Ahora bien, el diagnóstico diferencial es al que se llega mediante la exclusión de otras causas que presentan un cuadro clínico semejante. ¿Cómo así? Recuerdan que no todos los síntomas, digamos más bien, los síntomas son tan variados y pueden presentarse en diferentes patologías, no únicamente en una. Yo puedo ver, por ejemplo, abulia, apatía, desinterés, cambios de estado de ánimo en un trastorno depresivo, como en un trastorno ansioso, como también lo puedo ver en un trastorno neurodegenerativo. Sí, o sea, se presentan en varios trastornos, pero siempre van a haber algunas condiciones que pueden ser, por ejemplo, el tiempo en el que se presentan, la intensidad en la que se presentan, la cronicidad en la que se presentan, para poder hablar de una diferencia. Cuándo se presentan de esta manera y cuándo se presentan de la otra, y conjunto a qué otras características, por ejemplo, deben presentarse para que estemos hablando de determinado trastorno. Y eso me va a poder permitir a mí decir, ok, entonces podría haber sido cualquiera de estos tres, pero en realidad, al hacer el diagnóstico diferencial, que eso se refiere, no cumple con estos, no cumple con estos, entonces en realidad es esto. ¿Sí? Por ejemplo, los síntomas que se presentan en un trastorno depresivo son muy parecidos a los síntomas que se presentan en el duelo, pero son dos clasificaciones distintas y se diagnostican de manera diferente. Y, por ejemplo, ¿qué marca la diferencia en un trastorno depresivo de un trastorno de duelo? Que en el trastorno de duelo hay una pérdida muy cercana, digamos, en cuanto a tiempo, muy reciente, que explica la aparición de esos síntomas. Cuando en un trastorno depresivo muchas veces no se encuentra la causa de una manera tan simple. Es más complejo. Eso es uno de los criterios que pueden permitirnos el diagnóstico diferencial. Bien, entonces, y el que no aparece ahí, que es el diagnóstico dinámico, es el diagnóstico que se hace con base a todos los principios del inconsciente, las instancias yoicas y todas las bases epistemológicas que nos permite utilizar la teoría psicoanalítica. Lo vamos a explicar detalladamente porque lo vamos a ver luego. Ahora, según la comorbilidad, el diagnóstico principal y el diagnóstico secundario. ¿Qué quiere decir comorbilidad? La comorbilidad se refiere a dos patologías que se presentan simultáneamente, es decir, que aparecen juntas. Por ejemplo, en los trastornos de personalidad, pensemos en el trastorno de personalidad límite o borderline, es de esperarse que aparezca un trastorno con el consumo de sustancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos dos trastornos se presentan comórbidos. Muchas veces la depresión se presenta con un trastorno de ansiedad comórbido, que quiere decir que se presentan juntos. Y aquí es en donde hay que entender cómo funcionan los términos de diagnóstico principal y diagnóstico secundario. El diagnóstico principal es la mayor afección general en el paciente. O sea, el diagnóstico más importante, por decirlo así. La afección generalizada, lo que más está causando problema. Mientras que el diagnóstico secundario es la menor afección general. No quiere decir que no esté afectando, sino que es secundaria a la principal. Por ejemplo, van a haber casos en donde el diagnóstico principal sea un trastorno del estado del ánimo, por ejemplo, un trastorno depresivo, comórbido con un trastorno de ansiedad o un trastorno por estrés. El malestar o la afección general es el trastorno del estado de ánimo con respecto a la depresión y es comórbido con el trastorno que haya de ansiedad, ¿sí? Pero pueden haber otros casos en donde sea al revés. O
sea, puede que el diagnóstico principal sea un trastorno de ansiedad, que es la afección mayor, y consecuente a este se haya desarrollado también un trastorno del estado del ánimo. Y ese sería un diagnóstico secundario, ¿sí? Puede variar, va a depender del caso. Por eso hay que evaluar con mucho cuidado y saber en dónde se están presentando más alteraciones en el paciente para poder hacer el diagnóstico apropiadamente. Bien, hasta ahí, chicos. Vamos entonces, dejamos por un lado los tipos de diagnósticos y ahora nos pasamos a la parte de instrumentos para el diagnóstico. ¿Qué es lo que se debe utilizar a la hora de hacer un diagnóstico? Uno, las entrevistas, por supuesto, la primera entrevista, las entrevistas secundarias y las entrevistas de tratamiento, porque siempre nos dan información importante. La anamnesis en el caso de los niños y la historia clínica en el caso del adulto, ¿verdad? Que es la que ustedes ya realizaron. El examen mental, que es parte de esa historia clínica, ¿verdad? Es una descripción del estado mental del paciente y sus síntomas. Test o las escalas de evaluación, cualquier prueba psicométrica que se pueda haber aplicado nos da información para ese diagnóstico. El diagnóstico diferencial, por supuesto, el tener contempladas varias posibilidades a las que los síntomas y el cuadro del paciente podría corresponder y encontrar entonces cuáles se van desestimando, digámoslo así, o sea, o cuáles no cumple criterios para poder llegar a la conclusión de cuál realmente es. Los manuales diagnósticos, por supuesto, son instrumentos importantes para revisar la nosología, ¿verdad? Entender entonces qué criterios hay para poder decir que estas características corresponden a una patología específica. La experiencia clínica, por supuesto, un buen diagnóstico tiene también mucho que ver con la experiencia que se ha tenido ya en la atención de pacientes. Los clínicos muy experimentados son capaces de hacer diagnósticos mucho más rápidos. Ustedes que van a llegar en su momento a iniciar en este proceso, lo más recomendable cuando uno empieza a trabajar es siempre consultar con un colega, consultar con una persona que tenga mucha experiencia y con varios colegas, ¿verdad? Mira este caso, ¿qué pensás? ¿Hacia dónde crees que va inclinado el diagnóstico? Para poder tener la opinión de la experiencia clínica de otros colegas. Y por supuesto que el criterio profesional del evaluador, porque se recuerdan lo que hemos discutido. No podemos quedarnos únicamente con lo que dice el manual y replicarlo tal cual como que fuera alguna especie de Biblia a la que no se le puede cuestionar, sino que debemos adaptar esos criterios a lo que nuestra población requiere, a lo que nuestra población, por ejemplo, considera como normal en comparación de lo que se considera normal en donde se desarrollaron los manuales, que es en Estados Unidos. Muchos de los criterios no encajan en nuestras poblaciones. Entonces, el criterio profesional del evaluador es clave a la hora de hacer un buen diagnóstico. Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico no es una cosa sencilla, para nada. Al contrario, es sumamente compleja y se debe recurrir a todos estos apartados. Vean cuántos instrumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumentos que deben tomarse en cuenta a la hora de pensar en un diagnóstico. Es algo delicado, no se puede diagnosticar así como así. Además, el diagnóstico, yo siempre, y se los voy a decir de nuevo, yo les recomiendo hablar de diagnóstico, chicos, con el paciente. El diagnóstico es para ustedes, que ustedes puedan tener una guía porque tienen que ordenar su plan terapéutico. Pero venir y compartir un diagnóstico con un paciente, solo si el paciente se los pide, chicos. Únicamente. O sea, si el paciente lo requiere, si el paciente lo exige, si el paciente lo necesita, como por ejemplo en un informe psicológico para algún proceso judicial, alguna cuestión legal, les digo, bueno, ahí se necesita. Pero de lo contrario, el diagnóstico es algo que el paciente no necesita saber, porque recuérdense que se vuelve una etiqueta que los limita, una etiqueta que también hace que el paciente pueda llegar en algún punto dentro de su desarrollo a victimizarse producto de ese diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Únicamente si es necesario les recomiendo yo que lo compartan o si el paciente lo exige, ¿verdad? Veamos el proceso entonces. Empezamos por examen mental, pensando en toda la evaluación de la entrevista, ¿verdad? Y partimos de signos y síntomas. Por eso el análisis de signos y síntomas es algo tan importante. Incluso les compartí el esquema para que ustedes desarrollaran su historia clínica, porque si tenemos claros los signos y los síntomas, ya podemos empezar a revisar la nosología, aquello que se sabe de la enfermedad, ¿verdad? La ciencia que estudia las características, las explicaciones de las enfermedades. ¿En dónde está contenida esta ciencia? Para nosotros en los manuales diagnósticos o en las clasificaciones diagnósticas, ¿verdad? Entonces ya revisamos un poco de psicopatología, ¿verdad? Revisar qué hay de la ciencia de la enfermedad. Y luego pensamos en una nosografía.
que la nosografía ya es como la aplicación práctica de la nosología. Ya es ubicar en un cuadro clínico al paciente, ¿verdad? A partir de esos signos y síntomas, yo consulto la nosología que está en los manuales y ya, ¿qué? Ubico que esto es ansiedad. Ubico que esto es un trastorno de personalidad, por ejemplo. Ubico que esto, ojo chicos, trastornos de personalidad es rarísimo, rarísimo que vayan a poder diagnosticar, ¿vieron? Eso es muy, muy raro. Entonces no vayan a irse nunca por la opción de un trastorno de personalidad, dejen siempre como último recurso a la hora de estar evaluando algo. El trastorno de personalidad es muy extraño, no se da generalmente. Entonces a la hora de ubicar el cuadro clínico veo trastornos del estado del ánimo o tal vez veo algún trastorno de la alimentación o estoy reconociendo algún trastorno de consumo de sustancias. Entonces ubico en dónde está el cuadro clínico. Utilizando DSM-4TR antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes ya DSM-5, la CIE-10 o la GLAP, la Guía Latinoamericana de los Trastornos Mentales? Veamos este otro proceso que habla de lo mismo. Sintomatología general, estamos hablando de sintomatología, síntomas, ¿verdad? Signos y síntomas, general, ¿verdad? La nosografía, que es ya la recapitulación de esa información y cotejo de datos que nos ofrece el paciente para ubicarla en un cuadro clínico, ¿verdad? Esa es la nosografía. ¿Cómo ubico toda esa información? Cotejándola con los datos de la nosología y entonces ya puedo venir y hablar de un cuadro específico en el que puede encajar este paciente. Es un paciente obsesivo compulsivo, por ejemplo. Esto es una fobia específica. Un trastorno por estrés. O sea, ¿verdad? Encajar en algún cuadro sintomático. Y ya lo revisamos, obviamente, con los criterios. Yo digo que es ansiedad, pero entonces empiezo a revisar dentro de los trastornos de ansiedad y de repente no casa con ningún criterio. Entonces ahí es en donde ya la experiencia del clínico va a tener que revisar en qué otra categoría se puede clasificar. O si no, el diagnóstico no es a nivel de trastorno, sino que puede ser a nivel de síndrome. Si no es a nivel de síndrome, puede ser a nivel de rasgos. ¿Sí? Bien. Ahora vámonos a esta parte que es ya de más desarrollo, el diagnóstico nosológico. Nosológico, ya vieron que el nosológico puede escribirse con la G al principio o solo con la N, ambas son correctas. ¿Qué es el diagnóstico nosológico? Es el reconocimiento de la enfermedad, trastorno emocional, conductual o mental a partir de la observación de los signos y síntomas, con base en la nosología, por supuesto. Veamos entonces qué es la nosología. La ciencia que tiene como objeto describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades según criterios idóneos. La ciencia que nos ayuda a clasificar y explicar la enfermedad. Por eso los manuales, existen los manuales diagnósticos, son producto de la nosología. Esa ciencia se puede revisar en esos criterios y en esas clasificaciones diagnósticas que han desarrollado los científicos. ¿Sí? Esta nosología, obviamente el diagnóstico nosológico va acompañado de dos ciencias, la nosología y la psicopatología. La psicopatología estudia los cambios en el individuo en el rango de anormalidad, brindando los síntomas de un trastorno psicológico, ¿verdad? Esa es la psicopatología. Cuando hablamos de la enfermedad mental, ¿sí? En los rangos de anormalidad. Abarca la totalidad del conocimiento relativo a los trastornos y fenómenos mentales anormales. ¿Sí? O sea, la patología es lo que alimenta la nosología. La nosología puede clasificar lo que la patología reconoce como patológico, pues, como enfermedad. La aplicación del conocimiento de procesos mentales anormales dan paso a la aplicación de la psicoterapia. Esto es como una acotación, ¿verdad? Si yo conozco los procesos mentales anormales, yo puedo también entonces partir de ese principio para generar una aplicación en psicoterapia con el fin de alcanzar los procesos mentales normales. Yo estoy conociendo que hay una normalidad y la psicoterapia está buscando transformar esa normalidad a los procesos mentales que puedan ser conocidos como normales. ¿Sí? Bien, veamos entonces los diferentes sistemas de clasificación o manuales diagnósticos que los hemos discutido un par de veces, ¿verdad, chicos? DSMs, CIE-10 y la GLAP. DSM-4TR, ¿verdad? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La cuarta edición, texto de revisado, que por ahí van a ver en algunos lugares que todavía lo están utilizando, o van a o van a recibir en algún momento, chicos, algún paciente que traiga un diagnóstico de DSM-TR. Por eso es que yo sigo hablando de este, aunque ya no esté en uso, para que ustedes no pierdan la parte histórica y no estén como a la deriva a la hora de que alguien les hable del DSM anterior. El DSM-5,
que tiene esta característica que excluye la evaluación multiaxial. Ya les voy a explicar qué es esta evaluación multiaxial. Lamentable, la verdad, que ya no esté dentro del DSM-5 porque es muy útil y yo sí se las pienso enseñar, chicos, aunque no esté dentro del DSM que van a usar, me interesa que la conozcan para que no estén perdidos cuando ustedes escuchen sobre esto y aparte que ustedes ya como clínicos decidan si la quieren utilizar a la hora de practicar el proceso diagnóstico, porque esa evaluación multiaxial es de suma utilidad para hacer un diagnóstico correcto. El CIE-10, ¿verdad? La Clasificación Internacional de las Enfermedades, la 10ª versión, que está por salir el CIE-11, y la GLAD, la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico, ¿verdad? Cualquiera de estos es un sistema de clasificación. ¿Clasificación de qué tipo? Nosológica. Sí, con base a la patología. Veamos, aquí les hice de una vez la corrección del detallito que encontramos anteriormente. DSM-5, ¿verdad? Funciona por criterios diagnósticos y clasificación de trastornos mentales. O sea, ese manual tiene una clasificación de trastornos y dentro de esa clasificación de trastornos hay criterios para poder diagnosticar cada trastorno. ¿Qué es un criterio? Es una característica o es una cualidad que debe cumplirse para poder decir que se tiene ese trastorno. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué es lo que yo puedo decir? Argumentar para decir que estos son unos anteojos. Pues que tiene 2 patas, que se pueden doblar, que tienen esta formación aquí curva para que se enganchen dentro de las orejas a la hora de colocarlos. Hay algo alrededor, una figura que se le llama aro, que puede ser de plástico, de madera, de metal, y en la parte de en medio hay algo que se le llama lente, que puede ser también de plástico o puede ser de vidrio. Y es ese lente el que está graduado o no para poder dar la función de los anteojos. Y en las esquinas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene unos tornillos que mantienen el movimiento de las patitas. Di un montón de características o de elementos necesarios para poder decir que estos son unos anteojos. Si, por ejemplo, carecieran de aro y carecieran de lente y solo tengo 2 patitas, ¿eso seguiría llamándose anteojo? No, ¿verdad? Ya no serían anteojos. A eso más o menos es a lo que se refiere, no sé si me entienden el ejemplo, para poder hablar de un trastorno mental. Están clasificados los trastornos y para poder hablar de determinado trastorno debe cumplir con ciertos criterios. Tener un lente, tener un galón, tener una patita, por ejemplo. Solo que determinados, y eso los van a poder revisar siempre en el manual diagnóstico, chicos. Vamos a ver algunos criterios diagnósticos mañana que revisemos trastornos de ansiedad, ¿sí? Para que entendamos más claramente qué son criterios diagnósticos. Bien, debido a la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de trastornos en el DSM-5 figuran 2 códigos, ¿sí? El propio, que es el del DSM, y el código de la CIE-10, que aparece entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, van a ver en el DSM que están desplegados los trastornos de ansiedad así. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, otro trastorno de ansiedad especificado y trastorno de ansiedad no especificado. Esos son los trastornos de ansiedad que aparecen en el DSM-5. Y al lado izquierdo, digamos, aparecen un código, miren, F41, F, ese es el código del DSM-5. Mientras que en paréntesis van a aparecer otros números que están en un código, que significan un código también, pero ese es el código de la CIE-10. ¿Para qué sirve ese código? Para poder encontrarlo. Si yo estoy viendo en el DSM y quiero comparar con la CIE-10, voy y busco el código en la CIE-10. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos ya de la evaluación multiaxial. ¿Se recuerdan que les mencioné que esa evaluación multiaxial ya no está presente en el DSM-5? Entendamos que es una evaluación multiaxial. Es una evaluación que comprende varios ejes. Cada uno de esos ejes está especializado en algún área que ayuda al psicólogo en el planteamiento del problema y la predicción de los resultados con un paciente. En la evaluación multiaxial, el DSM-4TR, porque es hasta ese DSM en donde se podía encontrar, presentaba 5 ejes. Esos 5 ejes vamos a revisar cada uno para que tengamos claridad. La evaluación multiaxial entonces contempla, es de suma importancia para realizar una evaluación completa, identifica los contextos biopsicosocial. Por eso es que yo considero que es lamentable que ahora ya no esté presente en el DSM-5, chicos, porque de verdad da un esquema muy amplio de la situación del problema del paciente.
Veamos esos 5 ejes de los que habla la evaluación multiaxial. Cuando se completan estos 5 ejes o llenar estos 5 ejes es lo que se conocía antes como una evaluación multiaxial. En el eje 1 se codifican, así se dice, o sea, porque se codifican ¿en qué sentido? Porque tiene códigos, ¿verdad? Tiene códigos los trastornos para poder venir y decir que es determinado trastorno en la evaluación. Entonces se codifican los trastornos clínicos y otros problemas que puedan ser de objeto de atención clínica. Ahorita vamos a ver como cuáles, ¿verdad? Entonces, trastornos clínicos podría ser, pensemos, como hemos estado hablando, ¿verdad? Algún trastorno del estado de alarma, ¿sí? Entonces, ese se codifica en el eje 1. Cualquiera de los trastornos que están en el DSM que sean el problema que está padeciendo el paciente. Ahora, en el eje 2 se codifican exclusivamente trastornos de personalidad y retraso mental. Vean cómo aparece retraso mental aún, porque como es antiguo, no se había cambiado el término por el que ahora es correcto, que es discapacidad cognitiva. Ya no se utiliza el término retraso mental. Pero en este eje se codifican esos, nada más esas 2 cosas. En el eje 3, las enfermedades médicas. Es decir, el paciente puede estar padeciendo un trastorno psicológico, pero a la vez alguna enfermedad médica, como por ejemplo cáncer, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, cualquier enfermedad que sea de origen médico, fisiológico, orgánico, ¿verdad? No tiene nada que ver con la salud mental desde su origen, pero claro que tiene que ver en las repercusiones que pueda generar en cuanto a salud mental. Por eso se codifica, es realmente importante. No es lo mismo, chicos, atender a una persona que en su salud física está intacta que atender a una persona que ha padecido por años una enfermedad hormonal. ¿Sí? Cambian las perspectivas, la forma en la que ve el mundo, las creencias de las personas a partir de que sufren alguna enfermedad, ¿verdad? Bien, ahora veamos problemas psicosociales y ambientales. Ese es el eje 4. Interesante, mucha. Por eso les digo, esta evaluación multiaxial era fantástica porque nos da un espectro amplio de todas las esferas del mundo del paciente. Porque se codifica, si no es un trastorno, este eje me encanta más bien, aunque ya no se use, porque muchos de los pacientes que llegan a la clínica, chicos, no tienen un trastorno psicológico. Eso es algo que uno tiene que romper de los criterios. No piensa que cualquier persona que llega al psicólogo tiene un trastorno, para nada, mucha. Es rara la persona que cumple criterios de un trastorno. Muchísimos pacientes, si no es que la gran mayoría, llegan por el eje 4. Problemas psicosociales y ambientales. O sea, hay problemas en el trabajo, hay problemas en el núcleo familiar, hay problemas de plata, hay problemas de sentido de vida, hay problemas de metas, hay problemas, en fin, hay problemas en cualquiera de los ámbitos de su vida normal que les está creando mucho sufrimiento. Y eso es eje 4, chicos. Eso sí, por supuesto que este eje 4 puede ser el que alimente la aparición de cualquiera de los trastornos que se puedan clasificar en el eje 1 o en el eje 2. Claro, por supuesto que sí. No estamos diciendo que no. Pero lo que quiero que sepan es que no todo el paciente que ustedes vayan a evaluar van a tener que diagnosticarlo con un trastorno sí o sí. Puede ser un simple síndrome o puede ser un simple eje 4, problemas psicosociales y ambientales. ¿Sí? Muy importante que tengan esta apertura mental para no tratar de encajar como a puro tubo a todos los pacientes en un trastorno mental, cuando realmente no lo están padeciendo. Bien, y el eje 5, la evaluación de actividad global, también interesante porque nos permite poner en números qué tan bien o qué tan mal se está presentando la situación de este paciente. Esta se parece un poco a la escala de valoración subjetiva de los síntomas, solo que esta es de toda la actividad, de la funcionalidad del paciente, de cómo está. Y esta se mide de 100 a 0, ¿verdad? O de 0 a 100, donde 100 es una persona totalmente sana, con sus capacidades al tope, todo lo que puede hacer lo realiza bien, no hay ninguna afección. Y de ahí para abajo, ¿verdad? Donde ya, por ejemplo, un 10 ya es una situación de sumo peligro, ¿verdad? Peligroso para él mismo y peligroso para los demás. Bien. Veamos entonces el eje 1. El eje 1, trastornos clínicos, ¿verdad? U otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica. Vean, aquí aparecen toda la gama de trastornos que pueden estar en el DSM-5. Trastornos de inicio en la infancia, ¿verdad? La niñez o la adolescencia. Eso sí, de aquí se excluye el retraso mental, aparece de nuevo ese término desagradable. Vamos a decir el correcto, que es
discapacidad cognitiva. Se excluye la discapacidad cognitiva, ¿por qué? Porque se diagnostica en el eje 2, ¿sí? Cuando hablamos de la evaluación multiaxial. Entonces, cualquier trastorno de inicio en la infancia, como el TDAH, trastornos del espectro autista, RED, ¿verdad? De inicio en la infancia, en la niñez o adolescencia, más no se contempla la discapacidad cognitiva. Luego, delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Aquí también aparece un término que ya no se usa, que es demencia. ¿Recuerdan cuál es el término que ahora se utiliza correctamente? Trastorno neurodegenerativo o trastorno neurocognitivo. Para hablar de demencia, ya no se usa demencia. Trastornos mentales debido a una enfermedad médica, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia, trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, somatomorfos, facticios, disociativos, sexuales, de la conducta alimentaria, del sueño, del control de impulsos, adaptativos, en fin, chicos, ¿sí? Todos los trastornos que estos los van a encontrar en el DSM. Así están, cada uno con sus subclasificaciones, porque dentro de cada uno de estos hay diferentes clasificaciones. Vean, por ejemplo, aquí están los trastornos de ansiedad y vimos en la diapositiva anterior qué tipos de trastorno de ansiedad existe. O sea, cada uno de estos tiene sus divisiones, ¿sí? Pero todos estos, a excepción, y como bien aclara aquí, la discapacidad cognitiva y los que no aparecen aquí, que son los trastornos de personalidad, ¿sí? Todos, a excepción de esos dos, se clasificarían en el eje 1, o ahí se diagnostican en el eje 1. Al no presentarse ningún trastorno en el eje 1, como les decía, no todas las personas tienen un trastorno, se clasifica o se codifica en el diagnóstico como ningún diagnóstico y va con el código Z03.2 del DSM y el V71.09 de las IEDIAS. Se clasifica siempre que se va a diagnosticar nosológicamente, se deben colocar estos códigos que corresponden a los manuales. Y si de repente se aplaza el diagnóstico del eje 1 hasta recoger más información adicional, se codifica como diagnóstico aplazado, que también tiene su código, ¿verdad? R69 y en CIE-10 799.9. Entonces, ¿esto cómo, mucha? Imagínense que ustedes de repente hubieran tenido que realizar un diagnóstico de su paciente con el que hicieron el ejercicio para la historia clínica. Ustedes tuvieron dos sesiones nada más y ustedes ya tienen que presentar un informe ante la corte. Entonces ahí se coloca un diagnóstico aplazado porque ustedes van a seguir evaluando al paciente y, por ejemplo, para la siguiente audiencia con el juez, ustedes ya van a poder tener al día la historia y ya van a, en lugar de tener un diagnóstico aplazado, ya colocaron el diagnóstico que corresponde porque ya tienen la información necesaria, ¿verdad? Ahora veamos el eje 2, ¿verdad? Aquí sí aparecen los trastornos de personalidad y el retraso mental. Quitemos retraso mental y ahí les puse una flecha, ¿verdad? Discapacidad cognitiva, ese es el término correcto ahora. Entonces, todos los trastornos de personalidad, ¿verdad? De los 3 grupos. Porque, bueno, como no han visto psicopatología, algunos cuando vean psicopatología tal vez se van a acordar de mí, los trastornos de personalidad es una de las afecciones más graves dentro de la psique humana, chicos. Que la personalidad esté afectada es hablar de que están afectadas todas las esferas de la vida. Un trastorno de personalidad es lo más grave y los trastornos psicóticos, ¿verdad? Esos son dentro de la gravedad, dentro de la escala de trastornos mentales, lo más terrible que puede padecerse son los trastornos de personalidad, los trastornos psicóticos y yo diría que los trastornos neurocognitivos. ¿Por qué lo más grave? Porque no tienen cura, chicos. El trastorno de personalidad no tiene cura. Y además, el único modelo que puede intervenir para trabajar trastornos de personalidad es el psicodinámico. Y hemos hablado de los modelos, ¿verdad? Es muy poca la gente que puede hacer un psicoanálisis realmente o una terapia enfocada con esa cualidad de psicodinámicas, ¿verdad? Entonces, esto es de lo más grave que hay. Entonces, hay trastorno paranoide de la personalidad, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, los primeros 3 que corresponden al grupo A, los siguientes 4 que corresponden al grupo B, y la personalidad por evitación, por dependencia, y el obsesivo compulsivo, que corresponden al grupo C, los trastornos de personalidad no especificado, que no cumplen criterios de ninguno, ¿verdad? Y por supuesto que, además de los trastornos de personalidad, en el eje 2 se clasifica el retraso mental. ¿Cuál es el término correcto? Discapacidad cognitiva. Aquí les coloqué, debido a la pregunta de Celeste, cómo se caracterizan la clasificación de los trastornos de personalidad. Esto es extra, realmente no es de nuestro tema, pero para que tengan un poco claridad, los trastornos de personalidad son 10 importantes que están dentro del DSM. Los del grupo A se caracterizan por pensamientos y comportamientos excéntricos y extraños, introvertidos y ausencia de relaciones próximas. Esas son las características de esos trastornos.
Los que forman el grupo B tienen pensamientos y comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos y impredecibles, son socialmente y emocionalmente inestables. Ese es el grupo B. Y el grupo C tiene pensamientos y comportamientos ansiosos y temerosos, ¿verdad? Con presencia de mucho conflicto interno y intrapsíquico. Para que los puedan ver, ¿verdad? Según su grupo, esto es extra, solo para que sepan de qué hablamos. Trastornos de personalidad del grupo A, paranoide, esquizoide y esquizotípica. Si se dan cuenta, grupo A, pensamientos son excéntricos. Estos trastornos de personalidad, las personas son personas muy excéntricas, ¿verdad? Con cualidades muy, muy peculiares. Paranoide, esquizoide y esquizotípico, ¿verdad? Personalidad. El grupo B, vean el tipo antisocial, trastorno límite, histriónico y narcisista. Vean cómo encaja, ¿verdad? Son comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos y muy impredecibles, emocionalmente inestables, también socialmente inestables. Entonces ahí está, trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad histriónico y trastorno de personalidad narcisista. Y en el grupo C, ¿verdad? Todos los que tienen relación con ansiedad y temores son temerosos, ¿verdad? Personalidad evasiva, personalidad dependiente y personalidad obsesiva-compulsiva. Ahora veamos en el eje 2. Otra cosa importante que quiero resaltar del eje 2 es que no solo se clasifican o se codifican cuando hay un trastorno de personalidad establecido. Como les digo, eso es realmente difícil, chicos. Encontrar un trastorno de personalidad tal cual es difícil. Sino que también se utiliza para indicar características desadaptativas de las personas que cumplan requisitos mínimos de estas personalidades. Entonces, en ese momento, digamos, si yo voy a hablar no de un trastorno, porque para hablar de un trastorno tiene que cumplir todos los criterios, sino que para hablar de algunas características, por ejemplo, de una personalidad dependiente, o unas características, por ejemplo, de una personalidad narcisista, ¿verdad? Rasgos de personalidad narcisista. Para que se coloca también en el eje 2, pero para colocarlo no se codifica, sino que simplemente se agrega, no se agrega código, donde solo se señala. Por ejemplo, ahí está el ejemplo clarísimo, ¿verdad? Rasgos de obsesivo-compulsivo de la personalidad. Listo, ¿verdad? Se coloca en ese eje 2 cuando yo noté que sí hay rasgos muy marcados de ese tipo de personalidad que le están generando desadaptación al individuo. Porque una cosa es que ustedes tengan rasgos obsesivos, chicos, por ejemplo, algunos de ustedes en la clase tienen rasgos obsesivos y presentan sus trabajos así nítidos, pulcros, perfectos y rayando en la perfección. Eso realmente no los limita ni los desadapta. Al contrario, esos rasgos les ayudan a tener, por ejemplo, trabajos de muy buena calidad. O los rasgos de personalidad paranoide, por ejemplo, depende del trabajo. Un guardia de seguridad, chicos, con rasgos de personalidad paranoide es una maravilla de empleado, porque está todo el tiempo desconfiando de todo el mundo. Es lo que se necesita para un guardia de seguridad. Entonces, los rasgos de personalidad no en realidad tienen que ser patológicos. Únicamente si esas características ya son desadaptativas y corresponden a un trastorno de personalidad, no está como trastorno porque no cumple con los criterios del trastorno, pero sí presenta un par de conductas desadaptativas de esa personalidad a modo de rasgos. Entonces, eso se tipifica en el eje 2 también, sin código. Mientras tanto, si ustedes no encuentran, no aparecen, no hay ningún desadaptativo, ¿verdad? Ni tampoco trastorno de personalidad, ni tampoco hay discapacidad cognitiva. Entonces, se codifica como lo hemos hablado antes. Sin diagnóstico en el eje 2, ¿verdad? Z03 sin diagnóstico y V71.09 del CIE-10, ¿verdad? Lo mismo con el diagnóstico aplazado, como les digo, ya las situaciones como en las que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si es una situación en donde yo tengo que presentar un diagnóstico ya y yo todavía no tengo suficiente información para poder darlo, yo puedo colocar diagnóstico aplazado, explicar las situaciones por las cuales no se ha conseguido la información y punto. Ya cuando tenga que volver a presentar ese diagnóstico, yo ya elimino el diagnóstico aplazado y ya coloco el diagnóstico correspondiente. Entonces siempre se puede codificar esas dos cosas. Bien, chicos, en los G2, trastornos de personalidad y discapacidad cognitiva. Eso es lo que se codifica en ese eje. Voy y repito de nuevo. La evaluación multiaxial, que es esta de los 5 ejes, se utilizaba hasta el DSM-4-TR. Actualmente el DSM-5 no lo incluye y entonces no se exige dentro del diagnóstico.
Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes la conozcan para que cuando les hablen de evaluación multiaxial, ustedes no se queden como, ¿y eso qué es? Y segundo, para que cada quien decida dentro de su actuar clínico si quiere utilizar esa evaluación multiaxial, porque es de suma utilidad. ¿En qué sentido? Quiero que veamos, vamos a volver a analizar, vean los 5 ejes que incluye la evaluación multiaxial. Es sumamente integral en cuanto a las esferas del sujeto. Me está hablando del trastorno primordial si es que lo hay, ¿verdad? Eso iría en el eje 1, que es algún problema que es objeto de atención clínica, ¿verdad? Es algo que se debe tratar. Luego me habla de si hay trastorno de personalidad o discapacidad cognitiva. O sea, estamos abarcando, para comenzar, los trastornos de personalidad son otra cosa, ¿verdad? Es lo más grave que hay junto con la psicopatía. Los trastornos psicopáticos y los trastornos de personalidad en la escala de gravedad de los trastornos mentales es lo más grave que hay. No tienen cura, ¿sí? Entonces, por eso es la separación de eje. Entonces, hablar de un trastorno de personalidad o como les estaba explicando, también rasgos de personalidad que tengan que comprometan la conducta de la persona en su diario vivir. Y la discapacidad cognitiva que tiene que ver en otro ámbito donde ya es la cuestión del coeficiente intelectual y cómo eso va a repercutir dentro de la vida de la persona. En el eje 3, enfermedades médicas, o sea, no estamos excluyendo todas las cualidades que va a tener una persona que sufre un trastorno psicológico cuando también sufre una enfermedad médica. 4, no deja de lado la parte social, de la interacción social y toda la problemática que no es necesariamente un trastorno mental, pero que sí influye para que haya un desfase y una alteración en el funcionamiento de las personas. Los problemas psicosociales y ambientales, por supuesto. Muchísimas de las personas que llegan a la consulta, chicos, no tienen un diagnóstico en el eje 1 y en el eje 2, sino que todo está relacionado con el eje 4. O sea, básicamente son problemas psicosociales y ambientales, están en un ambiente muy estresante, han vivido en núcleos familiares sumamente disfuncionales, son producto de violencia, mas no han desarrollado ningún trastorno, solo que no saben qué hacer, ni cómo comportarse, ni cómo solucionar su vida. No cumplen criterios para ningún trastorno, así que no clasifican para el eje 1 y el eje 2, pero se trabaja a nivel de eje 4, ¿verdad? Entonces eso es lo fantástico. Y hablar del eje 5 en la evaluación de actividad global nos permite tener una noción de qué tan grave es la situación. Entonces es como, si se dan cuenta, esta clasificación multiaxial, la verdad para mí es lamentable que ya no esté en el DSM-5, porque da una visión tan general de la patología o lo que puede estar sufriendo la persona para el clínico a la hora de revisar, que es muy útil para tener orientación a la hora de intervenir. Bien, entonces estábamos hablando de esto. Lo importante del eje 2, chicos, es que recuérdense que diagnosticar un trastorno de personalidad es casi imposible. ¿A qué me refiero? Con que son muy raros, chicos. Tengan mucho cuidado con esos diagnósticos, que a veces cuando no está revisando cuestiones de práctica, ustedes vienen y diagnostican un trastorno de personalidad. Eso es rarísimo. Ténganlo en cuenta siempre. Va a ser muy raro que alguna persona con trastorno de personalidad real. ¿Qué sí va a aparecer? Características desadaptativas de determinado tipo de personalidad. Eso sí, más no un trastorno, ¿sí? Entonces, no debe agregarse código. Por ejemplo, si lo que voy a colocar es las características o los rasgos de algún trastorno, sino que solo debe señalarse ejemplos, ¿verdad? Rasgos de obsesivo-compulsivo de la personalidad. ¿Ya? Eso se codifica en el eje 2. Al no presentarse ninguno, ¿verdad? No hay ninguna presencia, nada realmente relevante. Lo mismo, ¿verdad? Sin diagnóstico en el eje 2. Si se aplaza el diagnóstico, vamos a lo mismo que se hacía con el eje 1, ¿verdad? Diagnóstico aplazado en el eje 2 con la codificación correspondiente. ¿Sí? Eso es en el eje 2. Ahora en el eje 3, enfermedades médicas. Incluye las enfermedades médicas actuales que son potencialmente relevantes para la comprensión o abordaje del trastorno mental del sujeto. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Que deben ser enfermedades mentales que realmente estén afectando la estabilidad de una persona. Por lo tanto, no vamos a codificar en el eje 3 gripe, ¿verdad? O sea, tos, dolor de dedo, ay Dios mío, dolor de garganta, cefalea, o sea, no se vayan a confundir. Debe ser una enfermedad que realmente está afectando en ese momento la comprensión y el abordaje mental. Cuando se supone que un trastorno mental es consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica. Esa es otra de las razones por las que se incluye. Cuando hablamos de que
el trastorno mental, que podría ser una depresión, es consecuente a una enfermedad médica como la diabetes. He sido muy saludable toda mi vida y en los últimos años me toca enfrentarme con que ya no voy a poder comer de la misma manera, tengo que cuidarme y estarme inyectando insulina. Eso depende de los rasgos de personalidad de cada paciente, podría desembocar una noticia de ese tipo a un trastorno depresivo, ¿verdad? Entonces, cuando ese trastorno mental es consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica, en el eje 1 debe diagnosticarse un trastorno mental debido a enfermedad médica, por ejemplo, ¿verdad? Y esa enfermedad debe registrarse tanto en el eje 1 como en el eje 2, ¿sí? Cuando es así. Eje 3. Ejemplo, cuando un hipotiroidismo, ¿verdad? Que es un bajo nivel de hormonas, es causa directa de síntomas depresivos, ¿verdad? Su designación en el eje 1, trastorno de estado de ánimo debido a hipotiroidismo con síntomas depresivos, así se diagnostica en el eje 1, y se hace constar de nuevo el hipotiroidismo en el eje 3 con su código de hipotiroidismo, ¿verdad? No hay ningún trastorno, se debe indicar cuando, pues no hay, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Si se aplaza, un diagnóstico aplazado, como ya hemos hablado. En todos los ejes se puede colocar eso. Veamos el eje 4, chicos. Problemas psicosociales y ambientales. Son los acontecimientos negativos, una dificultad o deficiencia ambiental, un estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro problema relacionado con el contexto, en que se ha desarrollado alternativas experimentadas por una persona. Alteraciones, perdón. Se han desarrollado alteraciones. Producto de esto, como les decía, muchas personas no encajan dentro de un trastorno, pero sí viven dificultades ambientales, estrés familiar, estrés interpersonal, insuficiencia en el apoyo social, ¿verdad? O recursos personales, por ejemplo, problemas económicos, en fin. Eso se codifica en el eje 4, que por supuesto que van a crear sufrimiento y algún problema dentro de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cómo qué? Esos son los que aparecen dentro del manual como problemas psicosociales o ambientales. Problemas relativos al grupo primario de apoyo, que se refiere al grupo primario, es decir, a la familia base, papá, mamá, hermanos. Problemas relativos al ambiente social, o sea, donde se relaciona, ¿verdad?, con los amigos, particularmente, con las maras, ¿verdad? En fin, problemas relativos a la enseñanza, cuando hay algún problema en toda la cuestión de enseñanza-aprendizaje, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas económicos, problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria. O sea, eso está causando un trastorno mental, lo está causando una incomodidad fuerte porque no hay acceso a esos servicios, ¿verdad? Sobre todo los que vayan a trabajar en algún momento en las áreas marginales de nuestra ciudad o de nuestro país. Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o con el crimen, existe también, ¿verdad? Cuando a veces hay alguna alteración o alguna aparición de algún problema a partir de que alguien es vinculado a un proceso legal cuando no es culpable, por ejemplo. Otros problemas psicosociales y ambientales, ¿verdad? Cuando el problema que le está sucediendo a esa persona en particular no aparece dentro de ninguno de los que figuran en el manual. Y por último, la evaluación de la actividad global, que es el eje 5, incluye la opinión del clínico acerca del nivel general de la actividad del sujeto. Esta información es útil para planear el tratamiento y medir su impacto, así como para predecir la evaluación. Se utiliza la escala de evaluación de la actividad global y se abrevia EEAG. Entonces, por ejemplo, ahí no le puse el numerito ahí al lado, pero actualmente está en un 50 de 100, digamos, como si ustedes pudieran valorar cómo está esa persona de 100, que es su nota total, así como ustedes en el curso, ¿verdad? De 100, que es lo bien que la persona podría estar, realmente está funcionando a un 50 de sus 100, ¿verdad? En el ingreso estaba funcionando a un 30, por ejemplo. Actualmente ya vamos a un 50, digámoslo así, ¿verdad? O que haya decaído durante el proceso también podría ser. Bien, entonces con eso, a eso se le llama diagnóstico nosológico. Antes se utilizaba eso que les acabo de explicar, que es la clasificación multiaxial o la evaluación multiaxial. Pero el diagnóstico nosológico entonces se refiere a el diagnóstico con los manuales, chicos. Ahora bien, diagnóstico dinámico, este tiene más que ver con las características de la forma en la que las instancias psíquicas se están llevando a cabo. Es un diagnóstico de corte psicoanalítico, de un análisis más de términos típicos de la psique desde la percepción inicial que fue el psicoanálisis.
Entonces, el diagnóstico dinámico se elabora al conocer las dimensiones del paciente, indicando la dinámica que se presenta en la realidad de esta. Busca el conocimiento del paciente en los aspectos como, ¿verdad? Equilibrio entre las funciones psíquicas, consciente y los factores inconscientes de la personalidad. Entonces, estamos hablando desde el enfoque psicodinámico, ¿se dan cuenta? O sea, hablar qué factores inconscientes están llevando a que se dé lo que podemos apreciar en la clínica, ¿verdad? ¿Cómo están esas funciones psíquicas? Hay una pelea fuerte en el ello y el superyo, y el yo está siendo completamente vulnerado. Hay un yo debilitado que está haciendo que el ello haga de las suyas, o un superyo muy castrante que está creando un núcleo de culpa poderoso y eso está conduciendo a la conducta normal, ¿verdad? Lo peculiar de las relaciones objetales, o sea, aquí en el diagnóstico dinámico hablamos de relaciones objetales, ya se recuerdan cuáles son las relaciones objetales, lo abordamos en transferencia y contratransferencia, son las relaciones primarias, con las figuras objetales, que así les llamó Melanie Klein, figuras objetales a papá y a mamá, o a las figuras de primera interacción del niño, los cuidadores principales. Desarrollo y estado de las funciones yoicas, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando el yo? Y mecanismos de defensa. Aquí se habla de qué mecanismos de defensa está utilizando el paciente a la hora de abordarlo durante la clínica o qué mecanismos de defensa está utilizando para lidiar con su problema. Ese es el diagnóstico dinámico, ¿sí? Tiene que ver con las características ya inconscientes, funciones del yo, relaciones objetales, mecanismos de defensa. Es la parte que sí ya es más puramente psicológica, que se va de los manuales, que se va del diagnóstico médico típico, que se va de lo que se puede medir y cuantificar, sino que ya va con los conocimientos de la teoría psicoanalítica nos ha brindado para poder entender el funcionar de la mente humana. Y diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Era lo que les decía. Por ejemplo, hablar de que las características, híjoles, podría ser, a la gran, no sé realmente, se me ocurre, sí, ya llegué a la conclusión de que es algún estado alterado del ánimo, ¿verdad? Pero ¿es un trastorno del estado del ánimo? ¿O será un trastorno límite de personalidad? ¿O será, no sé realmente? Entonces evalúo. Comparemos características específicas de dos cosas que suelen confundirse, y no sé si se los mencioné yo con ustedes en la clínica. En la clase de la clínica. Por ejemplo, cuando hablamos de, se los dije, estoy casi 100% segura, hablamos del trastorno bipolar y se utiliza el término, ay, ¿qué bipolar es? Porque cambio de humor o le cambio la forma en la que me relaciono con las personas de un día para otro o en un mismo día. Estoy feliz en la mañana y estoy triste en la noche. Estoy contento a mediodía y ya por la tarde estoy súper molesto y enojado con todos, irritable. Cuando el trastorno bipolar habla de cambios estacionales en cuanto a días e incluso semanas y son variantes nada más de euforia y depresión. Eso es lo que tiene que ver con el trastorno bipolar. Extremos eufóricos y extremos depresivos. El paciente tiene 3, 4 días en un estado de depresión, no sale, no come, duerme todo el día, no se ha bañado, no va a trabajar, no habla con nadie, se aísla, abulia, apatía, anedonia, todo lo que tiene que ver con lo depresivo. Durante 3, 4 días. Al quinto día o al cuarto día, da la vuelta total, 180 grados. Y ya no hay ninguna característica de las anteriores, sino que al contrario, y ni siquiera es que no hayan como las anteriores y ahora esté como estable, no, está al contrario totalmente y la persona está en un episodio maníaco, días de manía y de euforia extrema, la persona está contenta, llena de energía, feliz, promueve cosas, inicia proyectos, compra un carro, engancha una casa, invita a todos sus amigos a beber en un bar un viernes, gasta desmesuradamente, tiene una conducta sexual exacerbada, en fin, es un extremo. Si ustedes comparan, parecieran que fueran dos personas distintas. Son extremos completos de euforia versus depresión. Y 3, 4 días así, al quinto día o al cuarto día, la persona regresa de nuevo a como estuvo al inicio de la semana. Depresión, abulia, apatía, no sale, se desconoce completamente. Eso es un trastorno bipolar.
Y la diferenciación entre los estados emocionales son de días, incluso podrían ser semanas. Mientras que con lo que se confunde, que son los cambios dentro de un mismo día de estado de ánimo, pero eso sí son cambios más entre la irritabilidad, el enojo, también de depresión, por supuesto, de características depresivas, ¿verdad? No de trastorno depresivo, como con actitudes de mucha evaluación, de mucho querer, de mucho demostrar que alguien es importante para esa persona. Es el trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por esos extremos. También tiene extremos. A eso voy. Entonces, cuando yo veo extremos en la conducta del paciente, ¿cuál de los dos es? Yo debo poner atención en qué características hay en esos extremos. Si los extremos son de evaluación, de mucha evaluación y de evaluación, esa persona te quiere, te valora, te aprecia, te respeta, te idolatra durante un rato, pero al momento, al día siguiente o incluso el mismo día más tarde, la persona te desprecia, te voltea la cara, si te pudiera escupir, te escupe, no te habla y está sumamente molesta contigo, en fin, ¿verdad? Esos extremos son característicos del trastorno límite de personalidad. Si no fuera el trastorno límite, porque obviamente tiene que cumplir más criterios, se habla de rasgos de trastorno límite de personalidad. Entonces, es diferente, no sé si se dan cuenta. A eso se le llama diagnóstico diferencial.